lo hemos prometido y lo tenemos anunciado, vamos a estar hablando acerca del sufrimiento. Es un tema muy complejo porque no estamos acostumbrados a hablar de eso, y cuando hablamos del sufrimiento tenemos problemas para enfrentarlo, problemas para afrontarlo, y tenemos ideas erróneas en cuanto al sufrimiento. Y algunas de las ideas equivocadas que tenemos en cuanto al sufrimiento es que los cristianos no tenemos por qué sufrir, porque si estamos bien con Dios, pues todo nos va bien, todo es correcto, todo es adecuado, y tenemos que pasar por el sufrimiento. Así que cada sufrimiento es por causa de nuestro pecado, y esto es una idea errónea. No quiere decir que en muchas ocasiones tengamos que pagar o tengamos consecuencias por el pecado que hemos cometido y eso conlleve sufrimiento a nuestras vidas. Esto es muy lejano a lo que conocemos como karma. Pero el sufrimiento, como lo vemos en el libro de Job, y la explicación que dan los amigos de Job, muchas veces la seguimos viendo y la seguimos dando. Es importante que tú puedas leer el libro de Job y entendamos cómo abordan el sufrimiento sus amigos, que es muchas veces la manera en que nosotros abordamos el sufrimiento. Pero como cristianos tenemos que ver el ejemplo de Cristo en nuestro llamado, ¿sí? Cristo, ejemplo de sufrimiento en nuestro llamado cristiano. Como seguidores de Cristo tenemos que aprender a vivir con Él, tenemos que aprender a afrontar estas situaciones. Recordamos cuando los apóstoles, dos de los apóstoles van con Jesús y le dicen: queremos estar a tu diestra y a tu siniestra, podríamos decir, a tu derecha y a tu izquierda cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: no es mío el dar ese lugar, porque ellos querían disfrutar de una gloria aparente que estaba por llegar, porque no estaban listos para beber la copa que Jesús iba a beber. Y ellos, entusiasmados, le dicen a Jesús: sí, queremos beber de esa copa. Y no sabían lo que estaban diciendo, pero el Señor Jesús les iba a acompañar en este beber de su copa. Entonces, ¿qué lecciones aprendemos de Jesús en cuanto al sufrimiento? ¿Y qué cosas nosotros podemos estar edificándonos y aprendiendo en el tiempo en que vivimos en medio del sufrimiento o que pasamos por dificultades? Tú y yo vamos a pasar por dificultades, tú y yo estaremos pasando por dificultades, hemos pasado dificultades o estamos en este momento pasando por tiempos de sufrimiento. Así que veamos tres cosas que Jesús nos enseña acerca de nuestro llamado cristiano y Jesús como nuestro ejemplo en el sufrimiento. Número uno, Cristo nos da un ejemplo de soportar la injusticia. Jesús nos muestra la importancia de soportar la injusticia, y Pedro, que es testigo de la vida y el sufrimiento de Jesús, nos llama a vivir sometidos ante las dificultades. Y quiero compartir contigo 1 Pedro capítulo 2, versículos del 18 al 23. Ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos o razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes, pues Dios nos llamó a hacer lo bueno, aunque esto signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes.
Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Mira, en el mundo en donde estamos viviendo, tenemos personas a nuestro alrededor que nos van a someter a sufrimiento. Vamos a estar en situaciones que estoy sufriendo porque me tratan injustamente. No es correcto como me están tratando. Aquí menciona el caso particular de los esclavos. Y dice, no tienen que portarse bien solamente si su amo los trata bien, sino aún si son crueles. ¿Cómo es común en nuestra vida que nos quejemos de nuestro jefe, del gobierno, de nuestros vecinos, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de la familia? Y decimos, es que son malos conmigo. Pero muchas veces tenemos que tener claridad de que hay veces estamos viviendo consecuencias de nuestra propia vida, de nuestro propio caminar pecaminoso. Y dice Pedro, no es algo que podamos decir, pues si haces algo incorrecto y te corrigen o te castigan por haber hecho incorrecto y eres paciente, eso no tiene un mérito, porque tienes que aprender a asumir las consecuencias de tus actos o de tus decisiones o de acciones que te llevaron a ser corregido, a ser castigado, a ser reprendido. Pero Pedro da un paso más adelante y dice, muchas veces ustedes van a ser maltratados haciendo lo correcto, y esa es nuestra meta. No quiere decir que vivamos contentos porque somos maltratados. Lo he dicho una y otra vez, no somos faquires cristianos. Sí, yo quiero sufrir. Sí, me porto mal. Sí, al cabo me maltratan por Cristo. No, nuestra actitud hacia los demás debe ser correcta, como la actitud que Cristo tuvo. Y este pasaje nos lo dice claramente, pues Dios nos llamó a hacer lo bueno, aunque esto signifique que tengan que sufrir, y nos da el ejemplo, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. ¿Cómo sufrió Cristo? La Biblia dice que enmudeció. ¿Él fue tratado injustamente o no? ¿Tú crees que Jesús fue tratado de una manera digna? ¿Tú crees que Jesús fue tratado conforme a derechos humanos ahora que están tan de moda? Dice, los derechos humanos de Jesús fueron respetados. El debido proceso judicial de Jesús fue respetado. Sus amigos, su familia, su gente estuvo con él en esos momentos. Las autoridades con las que él trató lo trataron justamente. Los jueces, magistrados lo trataron dignamente. Las autoridades judiciales como los soldados lo trataron dignamente, o muy por el contrario, fue maltratado. Y ojo, no estoy a favor del maltrato, de las leyes, de todo lo que oprime nuestra sociedad, porque es sumamente incorrecto. Ahora hablamos de racismo, clasismo. Ahora hablamos de injusticia, de opresión que nuestra sociedad está viviendo. Pero tenemos el ejemplo de Cristo. ¿Cómo afrontó esto? ¿Cómo afrontó la injusticia? ¿Cómo afrontó el sufrimiento? Nosotros tenemos que soportar la injusticia. No solamente como mártires sociales, porque ese no es nuestro llamado. Tenemos que soportar la injusticia como nuestro maestro lo hizo.
Y eso nos duele porque en tu hogar, en tu trabajo, en tu día a día, nos cuesta soportar la injusticia y hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Jesús nunca dijo, no, lo que están haciendo conmigo es correcto. Él sabía que lo que hacía iba a darle honra, gloria a Dios. Y que esto iba a retribuir en salvación a nosotros. ¿Cuál es nuestra meta en medio del sufrimiento? La meta que Jesús tuvo. Jesús no sufrió por sufrir. Jesús no padeció por padecer. Jesús no era simplemente un mártir o alguien que quería sufrir. Jesús no tenía un problema mental el cual disfrutara el sufrimiento. Jesús tenía una meta. Esa meta eras tú y era yo. Cuando tú estás padeciendo, tienes que tener una meta clara. La meta que tenemos ante la injusticia son los demás. Tenemos que considerar a otros, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro esposo. Tenemos que saber ganar las batallas en silencio. Esto lo digo por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, por tu jefe, por tus compañeros de trabajo. Si tú haces lo correcto y aún así eres oprimido, la gente te va a preguntar, oye, ¿a ti qué te pasa? Oye, ¿por qué? Pero nos encanta quejarnos, nos encanta alzar la voz. Aún nos gusta una práctica que últimamente he visto que es deplorable, que se denomina ahorita cancelación. Y déjame te lo explico. Lo he visto en las redes sociales. Suben la foto de alguien y quiero que sepan de esta persona. Me hizo tal cosa, su nombre es tal, su esposa es tal, trabaja en cada lugar, hasta dirección y teléfono dan, porque me hizo algo. El linchamiento social no es nuestra meta. No es la manera. Jesús aún usaba palabras como esta. Decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban, discípulo de Cristo, usa las mismas palabras cuando es apedreado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo sé que es injusto, no estoy diciendo que sea justo, por eso tenemos que soportar la injusticia. No llamemos justo a lo que es injusto. Tenemos que tener claro, no es justo como te están tratando, estoy de acuerdo, oraré por ti. Y realmente oro por muchos de ustedes que están pasando por dificultades, muchos de ustedes que se están enfrentando a problemas. Y siempre lamento decir lo mismo, porque sé que hoy tienes que soportar. Y me da tristeza porque me ven con cara de, es que usted no se compadece de mí. Y créeme, me duele tu dolor. A Jesús le duele tu dolor. Pero Jesús entiende por lo que estás pasando. Número 1, soportemos la injusticia. Número 2, soportar con perseverancia. Dice Hebreos 12 del 1 al 3. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerar a aquel que sufrió. Jesús sufrió y tuvo gozo. Y quiero aclararlo, el gozo de Jesús no tenía en el disfrutar el dolor. El gozo de Jesús era claro, como lo me acabo de mencionar, en saber cuál era su meta. Yo tengo que perseverar. ¿Por qué? Porque mi meta no soy yo y no mi bienestar, es que otros procedan al arrepentimiento. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Aquellos lo abuchearon, lo maltrataron. Pero Jesús nunca fue víctima. Jesús siempre fue Señor. Tú no eres víctima. Tú no eres víctima. Tenemos que entrar, sí, y usar correctamente la palabra, a un empoderamiento. Y esto causa mucho conflicto, porque el empoderamiento hoy implica tener poder para ir contra aquellos que nos han hecho daño. El empoderamiento hoy tiene que tener poder para ir y hacer cosas que manifiesten el daño que hemos recibido y exponer a los culpables que nos han oprimido. No, ya no me voy a dejar. No, ya no voy a permitir que me traten así. Ahora me empodero. Eso no es empoderamiento. El empoderamiento viene de Dios para soportar la injusticia, pero para perseverar en el camino que tenemos por delante. Porque muchos de nosotros, ante el sufrimiento, ante las dificultades, ante lo que otros nos hacen, lo que hacemos es rendirnos. Es que es muy difícil, pastor. Es que usted no sabe. Es que usted no entiende. Y puede ser que yo no entienda. Y puede ser que yo no sepa. Pero hay alguien que entiende. Hay alguien que sabe. Hay alguien que comprende tu dolor, tu dificultad. Él comprende el sufrimiento. Él es Jesús. Él sufrió. Él tomó la humanidad. Y vivió como un ser humano. Él pudo ahorrárselo. Él pudo pasar por encima desde el momento en que le dijeron: no tienes que pasar por hambre. Convierte estas piedras en pan. Él pudo haber convertido comida para él mismo. Él pudo haber hecho un cambio. Él pudo haber hecho algo para no sufrir, para no batallar. Pero él pasó hambre. Él sufrió cansancio. Él predicaba hasta noche. Enseñaba hasta tarde, oraba y se levantaba el siguiente día. Él caminaba a grandes distancias. Él fue burlado por la gente que lo rodeaba. Este no es el hijo del carpintero, que viene y nos dice: Jesús sabe lo que es el y perseveró. Él dijo: Señor, no quiero beber esta.
No quiero, pasa de mí esta copa. Y el problema no era el dolor, era el abandono de Dios que Él iba a pasar. Él sabía que iba a soportar sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Déjame decirte, tú y yo ni siquiera tenemos por qué soportar el peso de nuestro propio pecado, porque Él ya lo cargó. Si tú sientes que estás cargando el peso de alguien más, entrégaselo a Dios. Muchas veces el pecado de otros se desvive, se desecha sobre nosotros. ¿Cuánta gente quiere tratarnos como bote de basura, echándonos su basura sobre nosotros? Jesús cargó todo ese pecado, pero nosotros no tenemos por qué cargarlo. No te lo tomes personal, porque la Biblia dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, contra principados. Jesús luchó por ti, pero no solamente luchó por ti, venció por ti, perseveró hasta el fin. Y tú y yo tenemos que aprender a perseverar como lo hizo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si sientes que vas a desmayar, llama a Jesús, llama a tu iglesia, llama a tu pastor. Tristemente, y no digo tristemente de una manera negativa, sino tristemente tu pastor, espero que tu familia en Cristo te diga: voy a orar por ti. Sé que es difícil, pero tienes que seguir haciendo el mandato de Dios para ti. ¿Qué te está pidiendo Dios? Sigamos adelante, porque si Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, aquel que seguimos, perseveró hasta el fin, tú y yo podemos hacerlo. No porque tengamos las fuerzas, eso es cierto. Tú y yo no tenemos las fuerzas. Puedes decirme: estoy cansado, estoy desesperado, estoy harto. Y no entendí. Pero la Biblia dice claramente: cuando se acaban las fuerzas del hombre, ahí comienza el poder de Dios. Pablo nos lo dice claramente y nos lo expresa con palabras hermosas. Bástate mi gracia, le dijo el Señor, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Cuando digas no puedo más, yo digo felicidades. Felicidades. Gracias a Dios ya no puedes más. Porque ese es el momento donde Dios viene y rescata. Pero muchas veces estamos ahí luchando, batallando, enlodándonos y enlodando a los demás, cuando solamente tenemos que venir al trono de la gracia, hallar oportuno socorro. ¡Qué bendición tenemos! Porque tenemos un sumo sacerdote que puede entender nuestro dolor. ¡Qué bendición! Número 3. Tenemos que soportar para ser perfeccionados. Jesús soportó y fue perfeccionado. Fíjate lo que dice Hebreos 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Hebreos 2:10 dice: convenía a Dios que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.
perfeccionado. Jesús, dice la palabra, fue perfeccionado. Aquí vienen muchos errores de interpretación que personas tienen al decir, ¿cómo siendo Dios fue perfeccionado? Entonces no era Dios. No hay nada más lejano de la verdad que eso. Él fue perfeccionado porque Él tuvo que pasar por el dolor, aunque Él nunca fue pecado. El dolor perfecciona. El dolor pule, el sufrimiento trabaja en nuestro ser. Y Jesús es nuestro ejemplo en eso. Él fue perfeccionado. Imagínate, si la Biblia nos dice que Jesús fue perfeccionado en el dolor, ¿cómo necesitaremos nosotros ser perfeccionados? Y de veras, yo quisiera que nunca te doliera. Yo quisiera que nunca sufrieras. Pero siempre oro porque seas perfeccionado. Y esto es contradictorio. Porque no hay nada que nos perfeccione más que el dolor. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Pero quiero que entiendas esto. Primero, este perfeccionamiento viene en la esperanza. Tenemos que perfeccionar nuestra esperanza. Romanos 5, 3 al 5 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acaba en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Aquí hay un proceso. Las pruebas y las dificultades nos desarrollan resistencia. Hablamos ahorita de permanecer. Resistencia. Tenemos que ser más resistentes. Ahora se oye mucho esta frase que me incomoda un poco. Dicen que estamos en una generación de mazapán. De que lo que nos toque nos desbarata. No nos gusta batallar. Tenemos tanta solución a tantas cosas que es fácil de botar aquello que no nos sirve. Estamos en un tiempo tan desechable que botamos el teléfono, botamos esto, botamos lo otro, lo cambiamos con tanta rapidez. Es fácil querer desechar por un problema. Y esto nos lleva a desechar esposo, esposa, hijos, papás. Lo desechamos. Y esto nos cuesta tanto porque no hemos aprendido a resistir. Dios nos ayude a resistir. Porque la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Soy firme, me mantengo en Dios. Y esta firmeza de carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Quién me sostiene? Cristo. ¿Por qué? Porque confío en la esperanza. Porque Él me salvó, Él me redimió. Y lo regresamos. Él me redimió. Puedo estar firme. Soy resistente a los problemas. Soporto las dificultades. ¿Por qué? Porque todo depende de aquel que pagó por nosotros. Dios, a través de las dificultades, quiere perfeccionar la esperanza. ¿En quién confiamos? ¿En quién dependemos? Perfeccionar la constancia. Santiago
1, 2 y 4 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Tenemos que enfrentar pruebas. Y ojo, en ningún momento estoy diciendo que estas dificultades y estas pruebas Dios las mandó, porque lo trae. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes. El mundo que nos rodea, el enemigo que está alrededor, la sociedad tiene patrones que nos van a hacer sufrir. El mundo caído en el cual vivimos, lleno de enfermedad, lo estamos viendo. Ayer me daba tanta tristeza que vi una frase que decía: si no estás contagiado, es porque Dios te está cuidando. Digo, y lo podríamos decir: gracias Dios porque nos estás cuidando. Pero me da más tristeza. Porque digo, entonces aquellos que están contagiados, Dios no los estaba cuidando. Y frases simplistas nos trae más desilusión que fortaleza. Porque no estamos exentos. Alguien me decía en broma: usted, pues ¿cómo se va a enfermar? Usted es pastor, tiene vara alta. Dije, bueno, gracias a Dios, hoy me ha guardado hasta ahorita, no sé qué va a pasar después. Pero he tenido pastores amados, que respeto, que conozco, sé su vida, su testimonio, su entrega a Dios, que están enfermos, y algunos han partido la presencia del Señor. Y dijera yo: qué vara alta tengo. Si soy yo, merezco más que ellos. Porque estamos en un mundo caído, lleno de enfermedad y dolor, lleno de problemas y dificultades. Este dolor que algunos reflejamos, compartimos nuestro dolor de la peor manera, desquitándonos. Muchas veces actuamos mal con los demás, no solo porque sí, simplemente porque a veces no sabemos ni por qué estamos reaccionando así. Simplemente el dolor que tenemos. Pero Dios quiere perfeccionarnos. Dios quiere usar el dolor para perfeccionarnos. Y no porque Él lo genera, sino porque Él puede hacer cosas buenas con cosas malas. Y esto lo seguiremos analizando. Él es el gran orfebre. Es el verdadero alquimista que transforma lo vil en oro. Y Dios quiere que nos perfeccionemos en la constancia. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo un tiempo para alegrarse. Y otra vez, no somos faquires, pero a veces tenemos que decir: Señor, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Señor? ¿Qué vas a hacer, Señor? Simplemente darle más paciencia, más resistencia, más constancia.
simplemente es una oportunidad para poner a prueba nuestra fe. Y es oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez su constancia, para que podamos ser perfectos y completos y no nos faltará nada. Yo no sé si les puedo decir, se los digo también como testimonio. Esta semana les estoy compartiendo, estamos batallando para transmitir porque mi computadora se descarga. Si usted me conoce, sabe que aprecio mi computadora, la valoro, pero mi oración fue clara: esto es material. No tengo por qué perder mi gozo, mi paz por algo material. No fue barato, pero es material. Mi fe depende en Cristo Jesús. Hoy tuvimos problemas con la otra computadora, con mi teléfono, y no se pudo hacer. Yo podría decir, es que ¿por qué, Dios? Si vamos a servirte, te he servido, la uso para estudiar, la uso para preparar, ¿por qué, Dios? Y el Señor me vuelve a decir, no sabes lo que voy a hacer. Y esto no implica que mañana me voy a encontrar otra ahí a la puerta de mi casa, porque esa no es mi esperanza. Mi esperanza es que pase lo que pase, como se decidió hoy, seguiremos predicando su palabra. No me alegro porque se haya descompuesto. Me alegro porque mi fe depende de Dios, no de nadie más. ¿Qué esta dificultad estás teniendo? Para mí esto es simple con los problemas que tú estás viviendo. Esto es nada comparado con dificultades que otros están pasando: enfermedad, dolor, problemas familiares, con esposa, con hijo, con esposo. Eso es más difícil. Sí, lo sé, es más difícil. Y oro. Pero Dios quiere que seas constante y seas perfeccionado. ¿Por qué hablar del dolor? Porque lo estamos viviendo, porque lo hemos vivido y porque yo sé que te enfrentarás a él. Y tenemos un maestro en dolor. Y así como él, nosotros podemos pasar de muerte a vida, porque tenemos una eternidad en él. Déjame orar. Padre, alabado y bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre bendito, te damos. Porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Porque vivió, sufrió y padeció como nosotros, sin tener que hacerlo, simplemente lo hizo para darnos vida. Bendice a aquellos que están pasando por dolor, por dificultades, por enfermedad. Aquellos que enfrentarán la muerte. Aquellos, Señor, que veremos y seguiremos viendo a gente que amamos partir. No lo queremos, no lo disfrutamos. Pero, Señor, ayúdanos a soportar el dolor, a tener gozo en ti, sabiendo que nuestra esperanza en salvación depende de ti
Y que, Señor, este dolor no lo envías tú, pero sí nos ayudas a permanecer firmes, para ser fortalecidos, ser transformados y ser perfeccionados. Gracias, Señor, porque nos has hecho más resistentes y nos harás más constantes, sabiendo que nuestra fe y nuestra esperanza no dependen de los problemas, no dependen de nosotros mismos, dependen de ti, de tu salvación, la cual nos has dado por tu gracia. Amén. Dios te bendiga. Quiero decirte, un poco de distancia no separará, ni nada nos detendrá de continuar haciendo la obra que el Señor nos ha llevado a hacer. Así que te esperamos el jueves para continuar con nuestros estudios de Pámpanos, ahora meditando en el libro de los Salmos. Bendiciones. Un abrazo hasta donde estés.